Amigos en Radio Solidaria, con Antonio Resco y Jessica Juez. Bienvenidos amigos y amigas de Radio Solidaria. ¿Sabía usted que con solo 17 años Juana de Arco vio a su patria al borde del colapso? Un escenario donde lo lógico, con esa edad, era rendirse a la desesperación y aceptar la derrota. En lugar de eso, decidió entregarse a Dios con una confianza activa. Cambió los campos por la armadura, lideró ejércitos y levantó el sitio de Orleans. Su entrega no fue una sumisión pasiva, sino la fuerza valiente que la impulsó a actuar hasta el final, demostrando que confiar en lo divino enciende la acción en lugar de apagarla. Amigos, el mundo nos enseña que rendirnos, es el final inevitable del camino cuando nuestras fuerzas se agotan. Pero ojo, hay una diferencia abismal entre el rendirse, que es el abandono de quien ha perdido toda esperanza, y la entrega, que es el acto soberano de quien decide cambiar su propia agenda por un propósito más que mayor. Pensemos en Jocabed, la madre de Moisés. En medio de un decreto de muerte dictado por un faraón impecable, ella tampoco se rindió. ¿Qué significa rendirse en su caso? Pues habría sido aceptar el destino de su hijo y llorar desde ya su muerte, su pérdida. Pero ella eligió la entrega activa. Confeccionó una arquilla, la protegió con brea y la puso en el río, confiando el destino de su hijo no al azar, sino a la voluntad de Dios. No se quedó de brazos cruzados, fue estratégica, valiente, y su entrega se convirtió en el vehículo de la salvación de todo un pueblo. Casualmente, el pueblo de Dios. La entrega a Dios no nos quita responsabilidad. Todo lo contrario, nos da la dirección necesaria para actuar en medio de la tormenta. Como dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amigos, amigas, cuando Jesús, en el momento previo a su mayor prueba, es cuestionado por el sistema religioso sobre su autoridad, no se rinde ante la provocación, ni se desespera buscando defensa propia. Él se entrega al plan superior, al plan del Padre. Su silencio frente a Pilato no fue rendición, fue el ejercicio de una autoridad absoluta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al entregarse voluntariamente no estaba aceptando una derrota, estaba ejecutando el rescate más grande de la historia. Amigos, ahí Jesús no se rindió a las circunstancias, se entregó al propósito. Lo leemos en Juan 10:18. Dice así: nadie me la quita, en referencia a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Pues fijaos, con estas palabras de valentía, de renuncia y de entrega absoluta a la voluntad del Padre, arrancamos. Estás en Amigos, en Radio Solidaria. El barro en las botas pesa al andar. Tengo las manos cansadas de tanto empujar. La corriente tira fuerte y no veo el final. Me dicen que es hora de soltar y llorar. Pero hay un fuego que me dice que no, que soltar el remo no es perder el control, es cambiar el mapa y soltar el timón para que otro viento guíe mi dirección. Dejo el peso, me entrego, dejo el peso, me entrego. No es perder la batalla, es cambiar de lugar. Dejo el peso, me entrego.
la luz y el motor. Dejo el peso, me entrego. Dejo el peso, me entrego. En tu cruz he aprendido por fin a caminar. Dejo el peso, me entrego. Me entrego, dejo el peso, me entrego. Me entrego. Un ejemplo de ficción universalmente conocido, hablando de traición a los suyos desde el ejercicio del poder, es Daenerys Targaryen, de la serie Juego de Tronos. Tras proclamarse libertadora y ganarse la lealtad de su pueblo, traiciona a sus propios ideales arrasando desembarco del rey y pasa a ser una heroína salvadora a una tirana destructora desde el trono. Como decimos, es un ejemplo de ficción. Y la verdad es que tiene muy fácil solución. Apagamos el televisor y a otra cosa. Podemos volver a centrarnos en nuestro día a día, en nuestras vidas reales. Pero, ¿qué ocurre cuando quien debía guiarte hacia la luz es quien apaga tu vela? Hoy en Amigos, en Radio Solidaria, le vamos a proponer hablar de un dolor más agudo y que no se puede apagar con un mando a distancia. Hablamos de cuando la traición viene de un mentor espiritual. Y es que, querido amigo, querida amiga, a menudo entregamos nuestra confianza a quienes portan el título de guía, como si fueran extensiones de la voluntad divina. Cuando ese líder falla, cuando la soberbia o el abuso reemplazan al servicio, no solo cae una persona, también se tambalea nuestro concepto de Dios. Sentimos que el suelo desaparece, como si al traicionar el pastor también nos hubiera robado el mapa hacia el pastor de pastores, hacia nuestro propio Padre. Recordemos, por ejemplo, en la palabra, en la Biblia, a Aitofel. Aitofel era consejero de confianza del rey David. Su sabiduría era reputada como la palabra misma de Dios. Sin embargo, su lealtad tenía caducidad y su traición se convirtió en estrategia y dolor. Él representaba la seguridad del sistema. Su caída dejó a muchos preguntándose si él, que estaba cerca del trono, corrompió su corazón, ¿en quién podemos creer? ¿En quién podemos confiar? La respuesta, amigos, no está en el hombre, sino en la fidelidad que trasciende a los seres humanos imperfectos. Como dice Salmos 55, versículos 12 al 14, la traición duele más cuando viene de un compañero que camina a nuestro lado hacia la casa de Dios. Pero ese dolor, aunque real, no es el final de tu fe. La sanidad, querido amigo, querida amiga, comienza cuando separamos al representante del representado. Muchos sufren hoy porque han dejado que la sombra de un líder tóxico oscurezca el rostro de Cristo. Recuerde usted a Pedro. Tras negar a Jesús, fue el mayor fracaso de un mentor, una traición directa al Maestro. Pero, ¿qué hizo Cristo? No lo desechó. Lo buscó en la orilla del mar, no para reprocharle su caída, sino para restaurar su propósito. Jesús nos enseña que cuando un líder humano nos falla, nuestro refugio es una relación privada y directa con Él, que es el único autor y consumador de la fe. Tu dolor, amigo, es natural, pero no tiene por qué convertirse en tu cárcel. Dios sigue siendo Dios, incluso cuando los hombres que decían hablar en su nombre han guardado silencio o directamente te han mentido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo puedes leer en Hebreos 12:2. Amigo, amiga, reflexiona sobre esto. ¿Estás dejando que la decepción humana te impida
ver la restauración divina? Recuerda, es solo un consejo de amigos en Radio Solidaria. Escuchamos Vuelvo a mirar al sol. Confiaste a ciegas y se apagó la vela. El que guiaba al barco te dejó en la arena. Duele de frente, duele por dentro. Cuando la guía se la lleva el viento, mirabas arriba buscando una señal y solo encontraste un muro de sal. Es fácil perderse si cae el maestro. Si el que te cuidaba olvida lo nuestro, te quedas flotando buscando una luz, cargando en silencio el peso de esa cruz. Pero las sombras que el hombre dejó no borran el día que ya amaneció. Ya no mires la sombra del ayer, hay un camino nuevo que recorrer. La red se rompe, se aclara la voz, la cuenta es directa entre tú y Dios. Vuelvo a mirar al sol, sanando el corazón. Vuelvo a mirar al sol, libre de ese dolor. El guía falló en la tierra, lo sé, pero en lo alto se mantiene mi fe. Vuelvo a mirar al sol. Te buscan de vuelta en la orilla del mar. No hay un reproche, solo un abrazar. El puente está roto con lo que falló, pero la mirada ya se levantó. No sigas al siervo que vio su caída, sigue la mano que sana tu vida. Oh. Ya no mires la sombra del ayer, hay un camino nuevo que recorrer. La red se rompe, se aclara la voz, la cuenta es directa entre tú y Dios. Vuelvo a mirar al sol, sanando el corazón. Vuelvo a mirar al sol, libre de ese dolor. El guía falló en la tierra, lo sé, pero en lo alto se mantiene mi fe. Vuelvo a mirar al sol. Vuelvo a mirar al sol. Sanando el corazón. Vuelvo a mirar al sol, libre de ese dolor. Vuelvo a mirar al sol. Vuelvo a mirar al sol. Si nos fijamos en las noticias, el que grita más fuerte es el que gana el titular. Donald Trump atacando a su enemigo de turno. Ahora Petro en Colombia contra el nuevo gobierno entrante. Y en España, Feijóo y Abascal levantan la voz, a ver si superan el nivel de la voz de Pedro Sánchez. Mientras, el mundo aplaude al que grita más fuerte. Pero nosotros, sí, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Mientras nosotros, ¿qué hacemos? ¿Somos titulares? La verdad es que somos millones los que nos sentimos asfixiados
por nuestra propia pequeñez frente a una actualidad que nos exige día tras día convertirnos en gigantes. Querido amigo, querida amiga, parece que vivimos en una era de fachadas. Si no tienes un escaparate donde exponerte con tus mejores galas, si no eres un trending topic o si tu voz no resalta, simplemente no existes, no existo. Esa es la mentira que compramos y en ella vivimos. Nos hemos sumado a la turba y hemos decidido creer que solo los audaces, los expertos en marketing personal o los que tienen el poder pueden cambiar el rumbo de la historia. Y ahí, frente al espejo de nuestra propia pequeñez, nos hundimos en un complejo de insignificancia. Vayamos a la Biblia, queridos amigos. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Barak? No el famoso general, sino el hombre que, ante la llamada de Dios a través de Débora, solo se sintió capaz de avanzar si ella permanecía a su lado. Barak no era un titán de la historia, era un hombre con miedo, consciente de sus límites, que se sentía pequeño frente al ejército que tenía que afrontar, el ejército de Javín. Él no buscaba la gloria, buscaba compañía, sentirse arropado. Su valentía no fue la ausencia de inseguridad, sino la decisión de avanzar aún sabiéndose insuficiente. Como dice Jueces 4:14, levántate, porque es el día en que Yahvé ha entregado Sísara en tus manos. El mensaje es claro, queridos amigos. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que se atreven a ser honestos en su pequeñez. La verdadera valentía no nace de un ego inflado, sino de reconocer que, aunque tus manos tiemblen, el que sostiene la historia es mayor que tus inseguridades y que las mías. Cristo mismo, siendo Dios, eligió la vulnerabilidad de un pesebre. No buscó el estruendo de los palacios para salvar al mundo, sino la fragilidad de un bebé, demostrando que la mayor fuerza siempre reside en la entrega humilde, no en la imposición del fuerte. Si hoy, amigo, si hoy, amiga, te sientes un cero a la izquierda, recuerda que es ahí, en tu nada, donde Él escribe su obra maestra. Recuerda, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. Grita fuerte el que quiere la pantalla, el que vende su verdad en la batalla. Nos medimos en milímetros de ruido. Si no saltas te dan por el olvido. Y en mi cuarto mirando hacia el tejado, me pregunto si el tiempo me ha pasado. Es la farsa de andar siempre gigantes, escondiendo los pies de principiantes. Tanto foco para tapar la herida, tanta pose para inventar la vida. Tengo miedo de avanzar sin armadura, esperando una mano que sea pura. Pero el viento no cambia por la queja, ni el orgullo nos cura la tristeza. Hace falta bajar de los altares para ver los milagros más reales. Tú sostienes mi temblor cuando el mundo pide un ganador. no me falta tu mirada, en mi nada tengo amor. Tú sostienes mi temblor. Un
Un pesebre vasto para la historia, sin palacios, sin trampas de la gloria. La paciencia desarma los discursos. La marea no cambia por impulsos. La verdad no se grita en el mercado, se camina con el que está al costado. Las historias más bellas son pequeñas, son semillas que crecen mientras sueñas. Ya no compro la estúpida mentira de que vale la voz que más delira. Hace falta bajar de los altares para ver los milagros más reales. Tú sostienes mi temblor cuando el mundo pide un ganador. No me falta tu mirada, en mi nada tengo amor. Tú sostienes mi temblor. Levántate que el día ya ha llegado. El miedo se desarma aquí a tu lado. No hace falta tu fuerza en el camino. Es tu entrega la que cambia el destino. Tú sostienes mi temblor. Tú sostienes mi temblor. En mi nada tengo amor. Tú sostienes mi temblor. ¿Hasta dónde llega lo valioso del amor materno o del amor paterno cuando se convierte en control o incluso en toxicidad para un hijo o para una hija que ya vive en adultez y debe vivir sus propias decisiones? Queridos amigos, ¿dónde están los límites? ¿Y cómo establecerlos sin deshonrar a quien te dio la vida, ni al que gobierna el firmamento? Estará usted conmigo de que, en ocasiones, el mandato de honrar a nuestros padres ha sido convertido en una cadena perpetua por quienes confunden el respeto con la sumisión eterna. Es uno de los puntos en nuestras vidas donde el discernimiento es difícil de encontrar y es bueno llevarlo cada día a oración. Querido amigo, querida amiga, a menudo cargamos con la culpa de intentar distanciarnos de un padre o de una madre que, lejos de ser refugio, se ha convertido en una fuente constante de erosión para nuestra salud mental, el matrimonio o incluso nuestras decisiones en lo que se refiere al resto de nuestra familia. Existe un silencio ensordecedor en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, sobre la toxicidad materna o paterna, como si señalara a uno como si fuera un sacrilegio contra la fe. Pero honrar no es sinónimo de permitir la autodestrucción. Pensemos en Mical, en la hija de Saúl. Ella vivió atrapada entre la sombra manipuladora de un padre tirano y el destino de su esposo David. Mical, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios?, terminó siendo una mujer amargada y aislada porque su lealtad filial fue, en realidad, un mecanismo de supervivencia frente a un progenitor que usaba el afecto como moneda de cambio para el control. Mical nos enseña, queridos amigos, el precio de no establecer límites
y es otro que nos lleva incluso a perder nuestra propia voz. La verdadera honra no requiere complicidad con el pecado ajeno, ni que nos convirtamos en recipientes de veneno. Sanar exige, a veces, la distancia necesaria para que el respeto no se convierta en una forma de idolatría hacia quien nos está dañando. En Proverbios 4:23 podemos leer: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amigos, cuando Jesús fue cuestionado sobre sus lazos familiares, antepuso la voluntad del Padre Celestial a cualquier expectativa terrenal. Él, que honró a María hasta en su agonía en la cruz, nunca permitió que el afecto familiar nublara su propósito ni el equilibrio de la verdad. Jesucristo nos muestra que el amor más alto es aquel que no necesita destruirnos para existir. Él nos invita a perdonar, sí, pero con la libertad de quien ha sido restaurado por el único Padre que nunca falla. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. Lo puede leer en Mateo 10:37. Amigos, el tema de hoy es difícil de gobernar. Pidamos a Dios sabiduría para honrar, sin perder nuestra voz, para que el amor no se convierta en prisión o en eso que hoy está tan de moda y que tanto turba la paz, el conmigo o contra mí. Hay una cosa, a ver si tú, o a ver si yo, estamos en el otro lado de la moneda. Voy a hacerte una pregunta, en confianza. ¿Tu amor está dañando, limitando o encarcelando a alguien? Amigo, amiga, no hace falta que respondas. Solo piensa en ello. Ponlo en propósito en el día de hoy. Recuerda, solo es un consejo de amigos en Radio Solidaria. Me diste el aire, me diste el nido, pero el abrazo se hace un nudo que me ahoga. Pagar la deuda de haber nacido es una culpa que me amarra y me controla. Me fui apagando por darte luz, cargando el peso de una falsa gratitud. Y dicen que calle, que baje la voz, que aguante el daño, que así es el amor. Pero hoy digo no, guardo mi corazón, suelto la culpa y la prisión. Amar de lejos no es traición, guardo mi corazón. Pongo distancia para sanarme, porque el respeto no es rendir mi voluntad. Corto los hilos sin enfadarme, buscando el aire de mi propia identidad. No es un desprecio, es sobrevivir, romper el molde que no me deja existir. Y dicen que calle, que baje la voz, que aguante el daño, que así es el amor. Pero hoy digo no, guardo mi corazón, suelto la culpa y la prisión. Amar de lejos no es traición, guardo mi corazón. Ahora encuentro al Padre que no me encadena. Jesús me enseña que el amor no daña, sana. Su gracia perfecta rompe la condena.
mi voz se levanta, libre y restaurada. Él es el refugio que nunca chancajea. Su cruz es la paz que mi alma desea. Guardo mi corazón. Suelto la culpa y la prisión. En Cristo encuentro salvación. Guardo mi corazón. Guardo mi corazón. Guardo mi corazón. En él guardo mi corazón. Hoy vamos a hablar de un silencio que truena más que cualquier grito. Es el silencio de Dios, cuando le suplicamos vida y solo llega despedida. Querido amigo, querida amiga, a menudo nuestra fe se sostiene sobre un contrato invisible. Señor, yo te sirvo, tú me proteges. Pero ¿qué ocurre cuando el milagro que imploramos, que necesitamos, que ansiamos, no llega? Les quiero hablar de C.S. Lewis, el famoso y exitoso creador de las Crónicas de Narnia. Se vio contra las cuerdas cuando su esposa Joy murió tras una agonizante batalla contra el cáncer. Él no necesitó fingir piedad. En su libro Una pena en observación, nos confesó que, ante la ausencia de respuesta, el cielo le parecía una puerta blindada. Seguramente muchos de ustedes, o incluso yo, podemos estar al otro lado de esa puerta. Quizás el diagnóstico de una enfermedad no cambió, la silla sigue vacía y el milagro se quedó atrás en el calendario. Sencillamente no llegó. Lewis no encontró la salida escondiendo su dolor bajo la alfombra, sino aceptando que la fe no es un mecanismo de intercambio con Dios, sino un acto de confianza ciega en su carácter, incluso cuando su voluntad no coincide con nuestros deseos más profundos. La fe auténtica no es la que presume de milagros, es la que sobrevive al no. En la Biblia conocemos, por ejemplo, a Mefiboset. Puede usted documentarse en 2 de Samuel en su capítulo 9. No era un héroe de guerra, ni era un profeta elocuente. Era un hombre marcado por la tragedia. Además, lisiado de ambos pies tras una caída accidental en su infancia. Mefiboset vivió décadas con la limitación y con el estigma. Sin embargo, su historia nos enseña que el favor de Dios no siempre quita la cicatriz, pero sí nos sienta a su mesa. Como podemos leer en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Queridos amigos, Cristo mismo, en Getsemaní, experimentó la angustia de un no. Su oración, pasa de mí esta copa, fue respondida con el silencio del Padre y con la cruz. Pero ahí radica nuestra victoria. Dios no nos pide que entendamos el dolor, nos pide que estemos seguros de que Él lo conoce mejor que nadie. Amigo, amiga, si hoy te sientes abandonado porque no llega tu milagro, recuerda que el Cristo que sufrió el abandono total está sentado ahora a la diestra del Padre, no para condenar tu falta de respuestas, sino para sostenerte en medio de ellas. Amigo, amiga, no es tu fe la que te salva, es el Cristo en quien descansas, incluso en medio de tu tempestad. Recuerda, es un consejo de amigos en Radio Solidaria.
el contrato que nunca firmé, tantas noches mudas donde me quedé. Hice los deberes que me encomendó una fe de intercambio que no funcionó. La silla vacía mira hacia el balcón, no cambiaron nada las horas de oración. Tocar una puerta que parece de cemento mientras se desarma todo lo que siento. No voy a adornar mi debilidad, me duele el vacío de la realidad. Si el favor que pido no va a suceder, busco otra manera de poderme sostener. ¿Quién me abraza si el invierno no se va? Tu silencio es mi hogar. Soy un soldado que va a combatir, soy Mefibosé tratando de vivir con las cicatrices de una vieja caída, arrastrando el peso de una despedida. Pero en este cuarto donde todo es quietud, noto que la mesa la preparas tú. Aceptar el no de tu soberanía es donde comienza la victoria mía. No voy a adornar mi debilidad, vacío de la realidad. Si el favor que pido no va a suceder, busco otra manera de poderme sostener. ¿Quién me abraza si el invierno no se va? Tu silencio es mi hogar. ¿Quién me abriga en esta fría tempestad? Tu silencio es mi hogar. No es que me dejes caer, es que me enseñas a ceder. Tu silencio es mi hogar. Pasando por las aguas del dolor profundo, pasando por el fuego que quema este mundo. Tú pediste en el huerto que pasara la copa y el desierto se vistió con tu ropa. No me salva mi fuerza ni mi propia razón, es saber que tu cruz conoció mi aflicción. ¿Quién me abraza si el invierno no se va? Tu silencio es mi hogar. ¿Quién me abriga en esta fría tempestad? Tu silencio es mi hogar. Tu silencio es mi hogar. Tu silencio es mi hogar. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nos encontramos en la ciudad de Caracas
y este es el primer dormitorio que desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz, junto con Remar SOS, se va a abrir para las personas damnificadas de los terremotos ocurridos los días anteriores. Aquí se darán cabida alrededor de 200 personas y tendrán cubierta todas sus necesidades, tanto en comida. Aquí se preparará un comedor. Confiamos en que entre mañana y pasado mañana esté ya terminado. Y todo este espacio será acondicionado para dormitorio de 200 personas. También decir que gracias al esfuerzo de los voluntarios, hoy hemos podido fabricar ya los primeros 1000 panes que se repartirán diariamente desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz. Esperamos que se puedan multiplicar en los próximos días por miles. Entra desde cualquier rincón del mundo en remar.org, busca la sección de donativos y súmate hoy a ayudar a Venezuela. Más información en info@remar.org. Escúchanos en radiosolidaria.com.